Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos analizando el tema de la caravana migrante en esta mañana del miércoles 14 de noviembre. Y ahora vamos a tener una perspectiva desde el análisis político, pero también el análisis de, en este caso, del flujo migratorio, lo que significa esta problemática para el país. Y es un gusto para mí recibir a Eduardo Calix, abogado, embajador de carrera y ex vicecanciller de El Salvador. Y también está conmigo Roberto Cañas, analista político y docente universitario. Buenos días, bienvenidos a República. Roberto, qué gusto volvernos a encontrar. Igualmente, gracias por invitarme, qué bueno estar en República. No, gracias a ti por tomar la invitación y estar con nosotros por la mañana. Eduardo, es un gusto, un agrado también que nos acompañe este día en el set. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar con tu auditorio aquí esta mañana. Muy amable, gracias. En la primera parte pues teníamos un poco el trabajo periodístico de Nelson Rauda del FAR, en donde nos hacía una descripción, una crónica de los acontecimientos que él ha podido observar e identificar de esta caravana migrante, del grupo de salvadoreños que salió a finales de octubre y que se está desplazando hacia los Estados Unidos y que ya están llegando a Distrito Federal, a la Ciudad de México, y en función de eso se plantean otras alternativas, otros escenarios, pero también otra incertidumbre. Y me gustaría que empecemos con esto, Eduardo, desde su perspectiva, desde su análisis y la experiencia al estar en el gobierno como vicecanciller. ¿Qué explica estas caravanas? Desde su perspectiva, ¿qué elementos causales nos permiten comprender este fenómeno que lo vemos de manera agrupada, que sabemos que cotidianamente son decenas, cientos de personas que salen del país, pero ahora que vemos un grupo más o menos organizado dentro de las circunstancias en las que están, de miles de personas que se están desplazando hacia los Estados Unidos? ¿Qué explica? ¿Qué causas nos podrían dar algunas pistas? Mira, yo creo que las causas son variadas, pero efectivamente tiene que ver mucho con la situación imperante dentro de lo que son las necesidades que tienen los salvadoreños o los centroamericanos que migran. Ese es el caldo de cultivo. Y en ese sentido creo yo de que la gente migra porque tiene necesidad de cubrir necesidades básicas. Y es ahí a donde el tema de la delincuencia, el tema económico, el tema del empleo, el tema de inclusive la reagrupación familiar son de los principales motivos por los que la gente migra constantemente. Tú bien lo has dicho, nosotros no somos una nacionalidad que venimos migrando de cientos de años atrás, no, como México, sino que somos una comunidad que migra desde la época del conflicto interno armado con muchísimo más constancia. Y es ahí a donde pues muchísima gente se ha ido, al grado tal que tenemos de 2 a 3 millones de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos, y siempre han sido las mismas circunstancias complejas de nuestro país, que las necesidades básicas no están cubiertas y por eso la gente tiende a hacer esto. Sin embargo, ha habido un fenómeno, el fenómeno de que ahora se reorganizan en caravanas, cosa que no habíamos visto en el pasado reciente. Se organizan en caravanas y es ahí a donde me asalta a mí la duda si realmente estas personas lo están haciendo no solo porque tienen la voluntad de emigrar, sino que porque están siendo también organizados para migrar. $7,000 vale emigrar. Eso es lo que te saca un pollero o un coyote todas las veces o más. Y son $7,000 porque te dicen, lo más seguro es que en la primera oportunidad a usted lo aseguren, lo van a volver a repatriar, lo van a deportar, pero usted no se preocupe, yo vuelvo a pasarlo 2 o 3 veces más. Y en esos intentos es donde vienen las tragedias y los verdaderos problemas para la vida y la integridad personal de los migrantes, porque el recorrido de 3,000 kilómetros es grave y está lleno de problemas. Y es ahí a donde la gente cree de que es fácil, de que es solamente una aventura, de que es algo pues que es temporal, y muchos se enfrentan inclusive hasta la muerte en este tipo de situación. Por eso creo de que los salvadoreños y los centroamericanos tenemos que estar muy atentos y conocer cuáles son las verdaderas causas por las cuales se están organizando para migrar. Hay gente inescrupulosa y a mí no me quitan de la cabeza que hay grupos organizados que están queriendo llevar a estas personas para causar también, por su lado, caos y preocupación en las fronteras. Hay un aspecto acá que quiero aprovechar ya de la primera participación de Eduardo, Roberto, y nos lo mencionaba, nos lo relataba Nelson en el bloque anterior,
él le dio seguimiento a uno de los grupos, a una de las caravanas que salió a finales de octubre y menciona, no identificaba organización. Básicamente la gente va al día a día en función de la marcha, sobre la marcha va tomando decisiones de situaciones muy complicadas, si toman o no tal bus, si toman o no el apoyo de cierto grupo, cómo consiguen comida. Da una muestra de que por lo menos no hay un mecanismo de organización para que esta gente tuviera una ruta más clara y más bien solo se juntaron en El Salvador del Mundo la convocatoria y luego pues empezaron a tomar marcha. ¿Cómo ves esto, Roberto, bajo la lectura un poco si hay una organización detrás de esto? Uno, y dos, las causas, los elementos causales para comprender este fenómeno que mencionaba Eduardo, que ahora lo estamos viendo de manera más marcada en colectivos, en grupos amplios. Sí. A ver, la comprensión de este fenómeno pasa porque en el diccionario político hay categorías que hay que integrar. Estado disfuncional. El Estado salvadoreño no es capaz de garantizarle a las personas las condiciones de seguridad, de empleo, de posibilidades de acceso a los servicios básicos que está obligado por Constitución a dar, es obligación del Estado. Entonces, no cumple con esa función, con ese deber, hay una problemática real que lleva a otra categoría, Estado disfuncional y gobiernos o países expulsores. El Salvador es un país expulsor de su población, es decir, las condiciones económicos, sociales y a veces hasta políticas hacen que la gente se vaya. Entonces ya tenemos dos categorías y yo incluiría otra más, Estado disfuncional, un problema de derechos, es decir, hay un derecho a migrar y hay otro también que es el derecho a no migrar. Habría que reivindicar para El Salvador ese derecho de quedarse en su casa hablando su idioma, con sus vecinos, en su hábitat natural. Entonces, todavía yo no logro encontrar en el diccionario de la clase, llamada clase política, estas categorías. Nadie habla de la incapacidad estructural del aparato estatal de hacer programas que posibiliten que la gente no se vaya. Ahora, ¿y por qué el éxodo? Para ir en concreto a tu pregunta, la gente se va por dos razones en caravana. Uno, porque piensa que puede minimizar los riesgos yéndose en grupo y porque no tiene los 10,000, 7,000 dólares para pagarle al pollero, al coyote, le decimos nosotros, por el viaje. Entonces, y finalmente se va porque El Salvador no tiene nada que ofrecerle en la relación costo-beneficio. Uno podrá decir, pero es que es muy costoso irse, hay riesgos, se puede encontrar con narcotraficantes, puede perder la vida ahogándose en el Suchiate o en el desierto, pero cuando evalúa la relación costo-beneficio, es más costo quedarse, porque no hay oportunidades de empleo, porque a pesar de que el gobierno no quiere reconocer los desplazamientos forzosos, hay, sí, es una forma como suave de hablar de movilidad humana, no se llama desplazamiento forzoso. Entonces la gente se va porque El Salvador no le ofrece posibilidades de desarrollo, oportunidades. Además han fracasado los programas norteamericanos de Alianza para la Prosperidad. ¿En qué medida? Si fueron diseñados justamente como respuesta a la crisis humanitaria que se dio con los niños sin acompañamiento de sus padres, evaluemos pues, el Estado salvadoreño es disfuncional. Los programas de cooperación orientados a parar la migración tampoco han funcionado. Entonces yo creo que estos elementos del análisis hay que integrarlos porque si no, no se entiende. Antes de irme a la pausa, Roberto, te consulto. ¿Tú consideras que hay detrás una movilización política, una finalidad política? Se especulaba, por ejemplo, para el caso mismo de Honduras, que había una influencia de agentes externos, hasta de partidos políticos, que tenían un interés para generar afectación al gobierno de Donald Trump. Y igual en el caso de El Salvador se pregunta esto, ¿tú lo consideras como algo válido o lo descartarías? No es serio. O sea, se hicieron manipulación, manejos bastante extravagantes, que era George Soros el que metía plata, y uno se pregunta, bueno, una señora que lleva a un niño en sus brazos o en un cochecito lleva a un hijo pequeño, ¿va a hacer eso
por unos dólares más. Eso no tiene sustento, no se puede fundamentar que las personas estén dispuestas por unos dólares más a dejar todo e irse. Entonces, otros les dan un carácter policial a este problema. No, lo que pasa es que ahí hay coyotes, no, lo que pasa es que hay narcotraficantes, y entonces eso es lo que genera las posibilidades de que este problema sea más complicado. Entonces, yo digo que la cosa es por otro lado. Ok, debo de hacer una pausa. Al regresar, Eduardo, me gustaría escucharle un poco qué significa para el gobierno mexicano esta situación, qué se puede esperar y sobre todo la institucionalidad mexicana. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido comunicados, pronunciamientos al respecto ante esta situación. ¿Qué se puede esperar de las autoridades mexicanas, pero también de la población mexicana, que puede dar muestras de solidaridad, pero por otra parte pueden existir expresiones de xenofobia, de racismo y de manifestaciones duras hacia los migrantes? Una pausa, regresamos. Seguimos analizando el tema de la caravana migrante, un análisis político, y lo hacemos con Roberto Cañas y con Eduardo Calix. Ahora, Eduardo, ¿cuál es el rol que asume el gobierno mexicano en esto? Y quiero pedirle a la producción si nos puede poner en pantalla un tuit de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, en la cual da su posicionamiento, ha dado diferentes comunicados y diferentes mensajes al respecto para que nos permita conocer un poco más. Ahí menciona: la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México continúa con actividades de protección de derechos humanos, acompañamiento y asesoría jurídica a las personas en contexto de movilidad que integran las 3 caravanas de personas migrantes en su trayecto hacia la frontera norte de nuestro país. Y ahí lleva el enlace a un comunicado que ellos han estado publicando en sus redes sociales, en la cual están dando asistencia, pero también están haciendo registros de eventuales abusos a los derechos humanos. La pregunta aquí, Eduardo, es: ¿qué rol asumen las autoridades mexicanas? Evidentemente el Ombudsman lo va a hacer porque es parte de su tarea constitucional, de su tarea definida, pero ¿qué podemos esperar de los gobernadores de las ciudades de tránsito? ¿Qué podemos esperar de las autoridades más del gobierno federal y de las autoridades de seguridad pública, de protección civil ante esto? Mira, aquí tienes que ver 2 o 3 escenarios. En primer lugar, nadie que se jacte de ser autoridad en un país va a violar la ley. Empecemos por ahí. Cuando una persona se interna a un territorio extraño de manera indocumentada, viola la ley, más bien viola la norma, se apega a lo que dice la ley sobre eso. ¿A qué me refiero? La ley de México, en su artículo 47 de la Ley General de Población, te dice que la persona que ingresa a territorio mexicano de manera indocumentada o de forma irregular está sujeta a las sanciones que precisamente se atribuye por esa conducta. Entonces, es lógico que las autoridades tienen que aplicar las leyes. Yo lo que veo es que sí hay una gran empatía y solidaridad de la gente, sobre todo del interior de México, de los estados del sur de México, precisamente por atender la caravana y las necesidades que tienen en su paso. Pero las autoridades también están obligadas, de alguna manera, a asegurar a estas personas y devolverlos. Si no pueden, se tienen que devolver a la frontera porque están de manera indocumentada en otro territorio. En ese sentido, creo yo de que el Ombudsman de México está obligado a hacerlo porque tú sabes, es su labor constitucional, como lo has dicho. Pero las autoridades tienen esa disyuntiva. Sí, queremos ayudar, queremos ser solidarios, pero tenemos que respetar nuestras leyes. Y nosotros haríamos lo mismo. Entonces, en ese sentido, indistintamente de que se sabe que es una ilegalidad transitar por territorio de manera indocumentada, ellos no lo perciben así y le dan asistencia al indocumentado, pero se la dan una vez lo aseguran y lo ponen en una estación migratoria. Ahí, pues obviamente no lo tratan como un delincuente, pero sí, obviamente está en vías de deportación. ¿Qué es lo que pasa? Si esta gente persiste en esa necesidad de tener que ir migrando, van a llegar a la frontera norte, como ya llegaron algunos, y lo que va a pasar es que ahí sí se va a conjugar la verdadera tragedia humana
que se puede esperar de esta gran cantidad de gente que está tratando de ingresar a Estados Unidos y no va a poder ingresar. Ya inclusive lo dijeron, no solo por el hecho de que han mandado ejército, han mandado patrulla fronteriza a la frontera, sino que el mismo Trump está ocupando los poderes que le delegó el Congreso a través de la Secretaría de Seguridad Interna de los Estados Unidos, negando todas las peticiones de asilo que de alguna forma están tratando de solicitar a aquellas personas que tienen asesoría legal. Y ya les dijo, no va a haber asilo para nadie. Y en esa forma es que se le cierra cada vez más los espacios posibles para poder intentar ingresar de manera legal. Otro aspecto que aparece acá y que lo menciona Eduardo, lo quiero retomar para tu análisis, Roberto, lo incorporo, es el tema de los refugios, es decir, las personas o las categorías que puedan solicitar en materia de refugio, de asilo o en México, si es factible o no hacerlo. Y quiero pedirle a producción si nos pone un dato para efectos que nos sirva para ilustrar un poco sobre el tema de las solicitudes de refugio que se han hecho en México, por lo menos en el periodo 2013-2017, del observatorio del COLEF, del Colegio de la Frontera Norte, y ahí nos pone este dato, entre el 2013 al 2017 el aumento que se tiene, y los colores más marcados, el verde y el color amarillo, son de hondureños y salvadoreños. Cómo ha venido en ascenso en los últimos años las solicitudes que empezaban, pues llegaban a menos de centenares y ahora están sobrepasando los 5,000 números o solicitudes de refugio que se tiene en México, y cómo se puede ver esta posibilidad de refugio, o por lo menos como una alternativa para estas personas. Dale, Roberto. Estamos a 15 días de un cambio de gobierno en la República Mexicana. Andrés Manuel López Obrador en diciembre toma posesión de la presidencia de la República. Eso pone a México como un jugador mucho más agresivo en política exterior hacia estos países de Centroamérica y con Estados Unidos. Hay planteamientos de Andrés Manuel que señala de que pueden hacer un desarrollo de la provincia mexicana con trabajadores centroamericanos. Él va a construir un ferrocarril y que hay empleo, está ofreciendo visas de trabajo. Entonces vamos a ver cómo pinta, porque ahora obviamente no puede ser como ejecutor de política pública. Vamos a ver cómo pinta el trabajo exterior de México como un jugador más activo en el ámbito de Centroamérica y esta región. Y Estados Unidos, obviamente, y ahí están los cuentos esos de que no, lo que sucedía era que este éxodo era producto de que era una carta que se estaba utilizando porque iba a influir en la votación de medio término en los Estados Unidos. Ya pasaron las elecciones, ese martes ya es historia, hay una nueva configuración en la Cámara Baja y eso vamos a ver qué trae en términos de política exterior norteamericana. Pero para los efectos de México, no solamente estamos hablando de que pueden haber refugios, además la Ciudad de México, el Distrito Federal, ha sido considerado como ciudad santuario, es decir, ahí está la oposición al PRI, pues, gobernando la Ciudad de México, y es ciudad santuario. Entonces, vamos a ver, yo diría que es adelantar criterio ahora, porque no ha tomado posesión, pero sí van a darse cambios importantes. Se habla de un plan bueno, se han dado reuniones, Carlos Cáceres debe de haber estado en esas reuniones con el futuro canciller de México, donde va a haber otra manera de ver las cosas. Debo de hacer una pausa al regresar, Eduardo, tener su valoración sobre esto, si es una alternativa viable o no, los refugios, los asilos, o México puede tomar otra estrategia en tener a los migrantes que decidan quedarse en México para actividades laborales en algunos lugares de la República Mexicana. Una pausa, volvemos en minutos.
Último bloque de esta segunda parte de República, en la cual hemos platicado con Roberto Cañas y Eduardo Calix sobre la caravana migrante. Eduardo, un poco en función de su experiencia como embajador de carrera, vicecanciller de El Salvador, ¿el tema del refugio es una alternativa, es una posibilidad? O discutíamos antes de entrar al aire que las personas buscan como la primera opción los Estados Unidos, llegar a los Estados Unidos, y no todos necesariamente se van a amparar a un estatuto, solicitar un estatuto de asilo o refugio en México. Nelson Rauda nos los mencionaba, que no lo necesitan documentación, registrar casos, y muchos de estos se han ido así, y a lo que pueda surgir en el camino. Carlos, y hay que tomar en cuenta que el salvadoreño y en general el extranjero que está en México se permea muy bien dentro de la sociedad mexicana, se diluye en la sociedad mexicana, y entonces no le cuesta mucho poder permanecer dentro de México sin necesidad de tener mayor documentación. Por eso es que muchos no piden asilo, por eso es que no piden refugio, porque además México tiene una política exterior que siempre la ha tenido, de ser pues de ser mucho más abierto en la consideración a las personas que están dentro de su territorio por una circunstancia de no poder estar en otro país. En ese sentido, creo que la gente lo que está haciendo ahí es un compás de espera, y está esperando para llegar a los Estados Unidos. Ellos no van a cejar la intención de siempre entrar a los Estados Unidos, y van a permanecer en México lo que necesiten permanecer, ya sea para poder encontrar algún oficio que les permita tener un poco más de dinero y seguir una vez más hacia Estados Unidos, o para migrar en condiciones que sean más convenientes para ellos. Es que es una locura migrar ahorita, Carlos, y todo, los ojos de todas las autoridades están enfocados en la frontera, sobre todo dirigidas a estas caravanas de migrantes. Entonces, ¿cómo podés migrar de una manera indocumentada e ingresar ilegalmente? No podés, está demasiado vigilado. Entonces la gente mejor permanece en este territorio, ahí va a permanecer, de alguna forma se van a ocupar con algún oficio, y una vez tengan posibilidades de mayor, de condiciones favorables para poder migrar, lo van a hacer. Ahora, México sí tiene programas de residencia y de ayuda a los migrantes que de alguna forma están ahí en forma indocumentada, pero también tiene condiciones, y las condiciones son de que las personas tienen que haber llegado antes de un periodo determinado de tiempo. No te lo van a regularizar solo porque llegó el día de ayer. O sea, no hay que cumplir ciertos requisitos, y eso no lo cumple la persona que está ahorita ahí. Hay un asunto, Eduardo, que se puede esperar un poco de las redes de consulados de El Salvador en México, pero también los consulados en conjunto. Nos comentaba fuera del aire que tiene El Salvador con Guatemala y con Honduras. ¿Qué se podría esperar en asistencia, en el apoyo hacia los migrantes? Efectivamente, Carlos, hay una red de consulados dentro de los Estados Unidos mexicanos que son de El Salvador, y que también hay consulados conjuntos con Guatemala y con Honduras, o con Honduras y El Salvador, que de alguna manera están establecidos en las rutas tradicionales de la migración indocumentada. El tema es el siguiente: muchos de los fenómenos migratorios sobre migrantes hacen de que el mismo fenómeno como tal oculte a la persona se oculta, la persona no quiere saber de autoridades presentes ahí, porque precisamente está migrando de una manera indocumentada. Y en ese sentido, llegar hasta donde están estos grupos de migrantes es muy difícil, porque todos de alguna manera están ocultos. Ahora que hay caravanas de migrantes es cuando debemos ver efectivamente la acción de los consulados, porque ya no están ocultos, están ahí y están demandando necesidades. Y en ese sentido yo creo que los consulados deberían estar activados completamente para ver de qué manera puedan brindarles consideraciones y necesidades de las más básicas a estas personas que están ahí. Muy bien, estoy finalizando la entrevista, Roberto, y me gustaría escucharte sobre esto, el tema de candidaturas presidenciales y este tema en particular. ¿Has podido escuchar algo, y si hay algo en concreto, o por lo menos qué se podría esperar ante esta situación? Porque es un problema de carácter nacional la postura de las personas que aspiran a la presidencia de la República. No, el llamado es: señores candidatos a la presidencia de la República,
Hay 3 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. ¿Cuál es la política pública que proponen para salvadoreños en el exterior? ¿Qué es lo que están planteando para resolver el tema migratorio? ¿Cuál es el planteamiento que tienen para garantizar el derecho a no migrar? Está dentro del calendario político de 6 semanas quedan netas para el 15 de diciembre, cuando ya hay un espacio, un receso, un paréntesis vacacional que no se puede obviar. Entonces, yo esperaría, en los debates se habla de cuestiones institucionales, de educación, de medio ambiente, de economía, pero el tema migratorio está ausente. Ojalá que ya que anuncian que los programas de gobierno los van a presentar, que podamos ver cuál es la definición que tienen en relación a enfrentar un problema de agenda de nación central. Este país no se puede imaginar si no se toman en cuenta esos salvadoreños que viven en el exterior, por favor, no hay nada. Roberto, quiero darte las gracias por haberme acompañado. Eduardo, ha sido un gusto, gracias por haber estado conmigo en esta segunda parte de República y espero que nos volvamos a encontrar para analizar este tema y las implicaciones de la política migratoria y la política exterior del Triángulo Norte, de